Buenas tardes con todos los asistentes. Mi nombre es Ana Isabel Ordóñez. Es un placer para mí acompañarlos y darles la más cordial bienvenida a este día del Café del Bibliotecario. La Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia CEDIA agradece su presencia en este evento y de parte del área de academia el reconocimiento y homenaje en su Día Internacional a cada uno de los bibliotecarios de las instituciones miembros de nuestra corporación. Saludamos la presencia de las autoridades y expositores que se han dado cita el día de hoy, el ingeniero Javier Valdivieso, coordinador del área académica de CEDIA, licenciada Patricia Tesla desde Argentina, la magíster Cristina Mantilla, coordinadora de bibliotecas de la Universidad Técnica de Ambato, así también a todos los bibliotecarios y audiencia en general. Me permito entonces invitar al ingeniero Javier Valdivieso, coordinador del área de academia de CEDIA, y quien dará la bienvenida a todos los presentes. Bienvenido, Javier. Muchas gracias a todos, muchas gracias y bienvenidos a este acto muy importante para CEDIA, el reconocimiento al gran trabajo que ustedes realizan en cada una de sus instituciones. Ayer, si bien fue ayer el día clave de ustedes, pero me hemos trasladado para hoy para homenajearles y felicitarles por ese gran trabajo que lo están haciendo día a día en función de conseguir la información que nos permita a los estudiantes, docentes, investigadores tomar las decisiones en beneficio de la comunidad académica. Por ello hemos querido, en base a ese homenaje, invitarles a este café virtual y adicionalmente nos acompañen con dos charlas muy importantes de dos personas que tienen gran experiencia en la materia, una internacional y una nacional, la cual les va a presentar mi compañera. Sean ustedes todos bienvenidos a este gran evento y aprovechenle al máximo. Y una vez más, gracias por su trabajo que lo brindan día a día en beneficio de la comunidad académica del país. Bienvenidos todos a este importante evento para CEDIA y para la comunidad académica del país. Gracias, ingeniero Valdivieso, por sus palabras. Qué gusto enorme tener entonces las personas de tanta expertise con nosotros, tanto nacionales como internacionales. A continuación, entonces, presentaré a las expositoras que nos acompañan el día de hoy. Patricia Testa, licenciada en Documentación y Gestión de la Información, directora del área de Procesos Técnicos del Sistema Integrado de Documentación de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. Integrante del equipo de trabajo de la Biblioteca Digital y tutora de cursos a distancia del programa SIU dirigidos a bibliotecas de universidades nacionales argentinas de Centroamérica y México. Así también es capacitadora de numerosos cursos y repositorios digitales, integrante del equipo de investigación del proyecto PICTO en Red COES de Repositorios de Acceso Abierto de la Agencia Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de la República Argentina. Miembro del Comité de Expertos en Repositorios Digitales del Sistema Nacional de Repositorios del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República de la Argentina. Y ya cuenta con 35 años en ejercicio de la profesión. Qué gusto inmenso entonces tenerte con nosotros. Bienvenida, Patricia, ya nos acompañas. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Ana, por tu presentación. Yo, primero que nada, voy a compartir pantalla. Y mientras voy haciéndolo, quiero agradecer el hecho de que me hayan invitado y poder compartir con ustedes este café a la distancia. Quiero agradecer al director ejecutivo de CEDIA, que bueno, no ha podido estar presente, pero tuvo toda la intención de acompañarnos. Y especialmente a Javier Valdivieso, que es el coordinador académico. Muchas gracias por su presentación y por sus dichos. Pero especialmente quiero, y a Josefina, obviamente, que fue quien me contactó y con la que hemos tenido contactos desde hace varios años. Pero especialmente quiero agradecer a todos mis colegas bibliotecarios que están participando y que de a poquito se van a ir incorporando seguramente, porque son a quienes CEDIA quiere homenajear y agradecer. Así que yo también quiero homenajearlos y agradecerlos. No sé si cuando me invitaron a compartir este café con ustedes, yo dije, bueno, qué fantástico, me han invitado al lugar ideal para mí. Vamos a ir a tomar un café
con la gente de Ecuador. Así que así, de una manera informal, vamos a comenzar una charla de café. ¿Les parece? Ustedes pueden ir hablando y diciéndome por el chat, porque yo estoy atenta también a las preguntas y respuestas, a la interacción que se produce en el chat. Entonces, una forma de por ahí interrumpirme, no importa, pero si surge la inquietud en el momento y puedo responderla, mejor todavía. ¿Les parece? Como era una charla informal de café, tuve que, no pensé otra cosa que invitarlos a mi casa. Así que desde mi casa les estoy hablando. Lo único que puede pasar acá es que mi perro ladre en algún momento y bueno, iba a interrumpir la charla, como si estuviéramos en un café. Bien. Quiero cerrar esto, acá está. Bien. Cuando pensé la presentación, dije, no puedo hablar con los bibliotecarios sin hablar un poquito de nuestros inicios y cómo empezamos, en realidad, cómo empezó nuestra profesión. Y pensándolo, dije, la verdad que nuestra historia de vida se divide en 3 etapas bien definidas que están relacionadas con la biblioteca y el bibliotecario. La primera etapa es hasta finales del siglo XIX. La segunda es hasta finales del siglo XX, y la tercera etapa hasta la que estamos transcurriendo, que es la del siglo XXI. Basándonos en esa delimitación temporal, vamos a tomar el cafecito de la historia. Vamos a comenzar a hablar sobre la historia nuestra. La biblioteca, en sus comienzos, se definía como la proveniencia del griego lo indicaba el significado de su palabra. Biblioteque, teque, caja, y biblion, libro. ¿Por qué esto? Bueno, ahora lo vamos a ver. Los monjes se convirtieron en los principales bibliotecarios del momento. ¿Por qué? Porque los monasterios, las bibliotecas estaban en los monasterios, y los monasterios dedicaban una atención preferente a la escritura de los libros. Era el producto que los mantenía en relación a los monjes con el exterior y que también les servía para enriquecer sus propias bibliotecas. Estas estaban concebidas específicamente para uso interno de las comunidades de los monjes. Por eso la asociación siempre nuestra nos dicen, porque ustedes siempre con el cuellito, con el rodete, porque en realidad nuestros ancestros eran monjes. Las reglas monásticas en realidad exigían el ejercicio de la lectura, y eso hizo que poner en marcha una cadena de consecuencias. La lectura no era una cuestión que se hacía por placer, o era opcional, o era algo recomendable. La lectura era obligatoria. Entonces los libros que se abrían y se abrían una y otra vez, acababan deteriorándose, y por mucho que se cuidaran, siempre se rompían, como nos pasa ahora. Así pues, casi sin que nadie se diera cuenta, las reglas de los monasterios hicieron que los monjes se vieran obligados a conseguir una y otra vez libros. A ver, ¿cómo seguimos con esta historia? A lo largo del tiempo, con las guerras góticas y en el siglo VI, con todas las cosas que empezaron a surgir, todos los movimientos que empezaron a surgir en Occidente, los últimos talleres comerciales de libros quebraron, comenzaron a desaparecer, que en realidad, comercio entre comillas, ¿no es cierto?
otra vez casi sin darse cuenta, las reglas monásticas hicieron que los monjes se vieran obligados a preservar y a copiar minuciosamente los libros que tenían. Pero en realidad la actividad que más hacían era copiar y recopiar con su mejor letra los libros que tenían para conservarlos y estudiar. Acá tenemos unas imágenes de los monjes amanuenses y cómo fueron avanzando, cómo fue avanzando su imagen hasta finales del siglo XIX. Fíjense que primero tenemos hasta las fotografías en blanco y negro, que lo único que hacían más que nada era copiar, e inclusive en la Edad Media hubo mujeres monacales que tradujeron textos y los iluminaron bellamente con la delicadeza de la mujer. Se llamaban beguinas y copiaron manuscritos. Lo que pasa es que mucho antecedente de ella no hay porque no firmaban los documentos que hacían. Resulta complicado averiguar la identidad de quienes elaboraban esos textos, porque con frecuencia los escribas no firmaban los documentos, y menos aún las mujeres. De hecho, antes del siglo XII, menos del 1% de los libros en las bibliotecas de los monasterios llevaban títulos o nombres de mujer. De ahí que se hubiera asumido que eran los monjes, en realidad los amanuenses, los encargados de los manuscritos. Pero bueno, terminemos con esa historia que es muy antigua. Avanzamos un poquito. Ya en el siglo XII comienzan a aparecer las universidades, como consecuencia del renacimiento de las ciudades, en realidad, del renacer de las ciudades, y la consecuencia secularización producida en todos los niveles sociales. Hasta entonces el libro se había mantenido al margen de la mayoría de la gente, de la sociedad, y dentro de un celoso contenedor que eran los monasterios. Y desde sus orígenes, al comenzar la universidad, desde sus orígenes, los libros van a ser la principal herramienta de trabajo. O sea, que las bibliotecas de universidades donde trabajamos nosotros, sus orígenes fueron los monasterios. Nosotros tuvimos la suerte de estar en América, si no, también estaríamos dentro de un monasterio con una biblioteca remozada ahora. Empiezan las primeras bibliotecas, la Universidad de Coimbra, la Universidad de Salamanca, la de Valladolid, la de Oxford. Las necesidades de los estudiantes, de libros de los estudiantes, fueron atendidas en ese momento, no eran bibliotecarios, se les llamaba estacionarios, y cobraban una pecia, se llamaba, un valor por el préstamo del libro. Digamos que los libros los alquilaban, no los prestaban como los prestamos nosotros hoy en día. Para que fueran, digamos, y esos primeros libros en realidad eran corregidos y aprobados por las autoridades académicas, o sea que eran los que hoy en día nosotros llamamos cuadernos de cátedra. No sé cómo les llamarán en Ecuador, pero acá se les llama así. Son todos aquellos textos que surgen de las cátedras y que los docentes dicen, sí, esto sirve para estudiar. Fíjense que hay un paralelismo entre la historia en el siglo XII y XIII, XIV, XV y lo que sucede hoy. También, bueno, la forma de la biblioteca era muy diferente del concepto que tenemos hoy en día. Generalmente los libros se encontraban encadenados a los pupitres, a los bancos donde estudiaban, a las mesas a donde estudiaban los alumnos, y otra parte de la colección, cuenta la historia, estaba en la biblioteca, y bueno, se prestaba, pero con mucho recelo.
esa tarea ya no era ejecutada por los estacionarios, sino ya cuando era universidad, la empieza a ejercer un profesor de poca categoría, dice Garrison en su historia, un profesor de poca categoría o un estudiante. O sea que los bibliotecarios cualquiera podía ir a la biblioteca y prestar libros. Garrison también dice, y esto lo voy a leer porque así lo digo textual, dice que en la década de 1860, fíjense que ya estamos hablando del siglo XIX, el concepto popular del bibliotecario era el de un hombre de negro preocupado, un coleccionista y conservador, que nunca fue tan feliz como cuando todos los volúmenes estaban a salvo en un estante. Lo dejo para la reflexión. Y acá en esta diapositiva quería mostrarles un poco las bibliotecas de aquella época. La primera, la que ustedes ven arriba a la derecha, es la del monasterio de Sakya, en el Tíbet, está en el sur de Tíbet. Y esta biblioteca fue construida a fines del siglo XII o XIII, si mal no recuerdo, en el siglo XIII me parece. Y es una de las colecciones más grandes de manuscritos que se han encontrado. La catalogación de esta colección comenzó recién en el año 2005. La otra foto, la foto que está en el medio, es la biblioteca del monasterio de San Lorenzo del Escorial. Esta biblioteca es anecdótica porque tiene... Ay, ¿me están escuchando? Se escucha perfectamente, Patricia. Ah, ok, bueno, pero hubo como una interrupción. Así es, tuvimos una caída del sistema, pero nuevamente nos reconectamos, estamos ya con el audio y el video perfecto. Bien, seguimos contando historia entonces. Por favor, estamos atentos a ti. Gracias. Bueno. Bien, la foto del medio entonces es la biblioteca, no sé si escucharon, pero la foto de la derecha, que ustedes tienen a la derecha arriba, es la foto del monasterio de Sakya, en el sur del Tíbet. Es una biblioteca, es una de las bibliotecas más grandes con manuscritos que se han encontrado. Tiene manuscritos y libros impresos en bloque. Son más de 44.000 textos y recién en el año 2005 se han empezado a catalogar. La biblioteca que está en el medio es la del monasterio de San Lorenzo del Escorial, y lo puse a esa foto porque fue creada en el año 1500, o 1500 y un poquito más, en la época del Renacimiento. Y los libros que se encuentran en este monasterio están en el estante dados vueltas. O sea, no se les ve el lomo, sino que se les ve el canto. Para buscar un libro es terrible. Esta biblioteca en la actualidad se puede visitar, y si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo porque es maravillosa. Y bueno, y la última biblioteca, la que es blanca adentro, es la biblioteca del monasterio de Admont. Tiene 70 metros de largo, 14 metros de ancho y 13 metros de altura. Es la biblioteca monacal más grande del mundo. Lo anoté porque no me quería olvidar las dimensiones. Y tiene también una particularidad que no tenían las otras bibliotecas de monasterios. Tiene muchas ventanas, más de 40 ventanas, para que entre luz y que tuvieran luz natural
las personas que utilizaban los libros que allí estaban. Más que nada la quise poner porque, bueno, son bibliotecas que tienen ciertas anécdotas, y en esta charla vienen bien las anécdotas. Bien, la función del bibliotecario. ¿Cuál era la función del monje que estaba en la biblioteca hasta ese momento? Era cuidar, transcribir, proteger, atesorar los libros, custodiarlos y además copiarlos con su mejor letra. La verdad que otro servicio no prestaban, eran simplemente servicios internos hasta que llegó la universidad. La verdad que era una caja. Una de las características, y terminamos hasta el siglo XIX, porque la verdad que es historia, si bien no es aburrida, es muy interesante leerla y conocerla, pero es larguísima, porque son 19 siglos. Con el siglo XX la historia un poco cambió, y el desarrollo económico, algunas características de este siglo fueron el desarrollo económico, social y tecnológico mundial. Hubo multiplicidad de tendencias ideológicas, sociales y culturales, y a su vez hubo una revolución científica y técnica que influye y modifica todos los aspectos de la sociedad. Esa revolución coincide además con la expansión demográfica, la expansión educativa y la expansión económica. En ese conjunto de situaciones hay factores que van a propiciar el desarrollo de las bibliotecas. Me voy a volver un poquito para atrás porque quiero comentarles, porque hubo 3 o 4 factores que son muy importantes. Se extiende por un lado la educación, la alfabetización y las democracias modernas. Se le da mayor importancia al acceso y a la difusión del saber, el acceso a la educación, que en las primeras épocas era para las élites económicas, se expande hacia el resto de las personas. Empiezan a tener acceso a la educación no solamente las clases sociales altas, si bien se empieza a notar más hacia la segunda mitad del siglo XX. Pero en ese siglo aparece en 1946 una institución que nos favorece mucho porque nos empieza a dar lineamientos de trabajo, que fue la UNESCO. La UNESCO en el año 1946, cuya finalidad era la promoción de la enseñanza a través de la ciencia, la cultura y la educación, hace que se acerque el conocimiento a los ciudadanos, que también colaboran con la difusión y la labor social de las bibliotecas. El libro y la lectura consiguieron llegar a muchas más personas. Otro de los factores, que fue la explosión documental, acontece, las 2 guerras mundiales y la crisis económica del 29, que pasó entre medio de las 2 guerras, supusieron en realidad un paréntesis cultural que no favoreció el desarrollo del libro, obviamente. Sin embargo, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y se superan las secuelas que quedan de ella, se dieron las circunstancias propicias para que lo que se conoce como la explosión documental en la segunda mitad del siglo XX. Las mejores técnicas se empezaron a aplicar en la industria editorial y se abarataron los costos productivos, entonces lograron un aumento espectacular en el número de libros y documentos publicados, lo cual potenció aún más la tarea nuestra, la de los bibliotecarios. Por otro lado, también el movimiento bibliotecario se consolida, el movimiento bibliotecario anglosajón,
que se trata uno de los movimientos más importantes en la historia de las bibliotecas, y lo voy a comentar enseguida en otra diapositiva. Con mayor detalle, cuál fue lo que produjo, qué fue lo que produjo ese movimiento. Por otro lado, la cuarta característica de este siglo que nos ayudó a florecer fue el fomento de la investigación científica y tecnológica. El siglo XX fue aquel en el que surgió y se consolidó la informática, propiciando el nacimiento de una serie de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y obviamente de Internet. La industria editorial cristaliza esta etapa en la aparición de nuevos soportes y formas de edición. Se imprimen diferente e incluso se comercializa diferente. Durante la última etapa de este siglo, vieron a luz, en primer lugar, las microformas, los microfilms y las microfichas. Los bibliotecarios, mis colegas de allá, que tengan mi edad, se deben acordar de lo que yo estoy hablando. Aparecieron las microformas y las microfichas, que eran documentos basados en tecnología fotográfica y micrográfica. Los soportes magnéticos aparecieron, como las cintas de cassette, las cintas de video, los disquetes. Supusieron en ese momento un gran avance, y luego, casi a finales de siglo, aparecen los CD, los CD-ROM, que son todos soportes ópticos, y que en realidad produjeron la misma revolución que produjo el libro en su momento. ¿Por qué? Porque era un ahorro de espacio increíble, en todo sentido, en cuanto a todo lo que contenían esos soportes, y para nosotros en las bibliotecas. Bueno, pero realmente, sin duda, el verdadero logro vino de la mano de Internet, de la www. Y eso trajo aparejado las publicaciones en línea, que fueron accesibles desde cualquier punto del mundo, con tan solo tener una conexión a la red. Todos estos soportes tuvieron y continúan teniendo cabida en las bibliotecas de hoy en día, ¿no es cierto? Pero, asimismo, a pesar de la revolución, de la informática y de las nuevas tecnologías, los bibliotecarios seguíamos teniendo una actitud bastante no quiero decir antipática, pero sí todavía pagábamos las consecuencias de los monjes que nos educaron desde un primer momento. Era silencio en la biblioteca, yo les doy los libros, ¿ustedes qué necesitan? Le decíamos a los usuarios. Había una barrera entre el usuario y el documento que él necesitaba. O sea que esta imagen no está muy lejos, a pesar de que, bueno, fuimos avanzando. Ya fíjense, la última señora tiene una cara más accesible. Y a finales del 92 podemos decir, a ver, traté de poner para ir viendo las definiciones en las distintas épocas. Si bien hay un montón, porque en este siglo también surgieron los grandes estudiosos de la bibliotecología y la biblioteconomía, traté de elegir una definición que, si bien es más bien de fines de siglo, me gustó porque habla de 3 o 4 componentes que recién van a aparecer a finales de este siglo. Fíjense que incluye al usuario,
incluye los servicios que brinda, y el bibliotecario lo identifica como al facilitador de la información. Fíjense que dice, esta es la norma, la definición que nos da la norma, la UNE 50-113, que habla sobre conceptos básicos de información y documentación, y la define a la biblioteca en dos sentidos: cualquier colección organizada de libros y publicaciones en serie u otros tipos de documentos gráficos, audiovisuales, disponible para préstamo o consulta. Y segunda parte habla de un organismo o parte de él cuya principal función consiste en constituir bibliotecas, o sea que remite al punto 1, donde habla de organización de libros, y mantenerlas, actualizarlas y facilitar el uso de los documentos que precisen los usuarios para satisfacer sus necesidades de información, investigación, educativas o de esparcimiento, contando para ello con personal especializado. Pero acá también contempla que el usuario no solamente use los libros para estudiar, sino también para el esparcimiento. Eso demuestra el cambio que vamos teniendo con el tiempo. La función del bibliotecario varía absolutamente en relación a lo que hacían los monjes en un primer momento. En este periodo se consolida, como lo dije recién, en este periodo se consolida el movimiento bibliotecario anglosajón, que se trata de uno de los movimientos más importantes en la historia de las bibliotecas, y que ha dado lugar en realidad a la creación del modelo de bibliotecas que seguimos teniendo hoy en día, que venimos utilizando desde mitad del siglo XX hasta hoy. La influencia anglosajona, especialmente de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, se ha hecho sentir en varias formas, entre ellos la organización bibliotecaria. Perdón. La organización bibliotecaria, o sea, los bibliotecarios ya empezamos a tener una comunidad que nos apoya. Por ejemplo, aparece la IFLA, aparece la FESABIB en España, aparece la Asociación de Bibliotecarios Franceses, que en realidad empiezan a establecer lineamientos y políticas de trabajo, códigos de ética profesional, y que inclusive se dividen, que empiezan a indicarnos algunas pautas de trabajo. También, a partir de este movimiento, aparece el concepto moderno de biblioteca pública, donde habla de que está inserta en una comunidad y que es apoyada por ella. Incluye también en esta definición de biblioteca pública la biblioteca universitaria. O sea, es universitaria, pero también es pública, porque está sostenida con los fondos del erario público. O sea, nosotros somos bibliotecas semipúblicas, le llamamos acá en la Argentina, no sé cómo le llamarán en Ecuador, pero las bibliotecas universitarias estamos dentro de ese tipo de bibliotecas. Este movimiento anglosajón también nos invitó, o nos abrió la cabeza, pensando en otros tipos de servicios brindar dentro de la biblioteca, como por ejemplo programas de estimulación de la lectura, lo que le llamamos extensión bibliotecaria, muestras de arte, presentaciones de libros, obras de teatro dentro de la biblioteca, narraciones, cuentacuentos, que quizás en el ámbito universitario esto no se da tanto, pero se dan otro tipo de intervenciones, como por ejemplo, no sé, cuenta lo que sabes para gente del ámbito académico. También se le da importancia, a partir de este movimiento, a la formación de usuarios. A la automatización de los catálogos es como un determinante de la alfabetización de usuarios, porque los catálogos pasan
de las fichas a las computadoras y comienza el manejo, en realidad, por parte de los bibliotecarios, el manejo de los gestores de bases de datos, y el aprendizaje, y tuvimos que aprender a cómo armar esas bases de datos, a qué estructuras tenemos que saber para crearlas, por ejemplo, el formato MARC, o el formato, no sé qué formato, la CEPAL, el formato CEPAL. Que hubieron un montón de formatos dispersos por todo el mundo. Y eso también llevó a la alfabetización informacional, a preparar el usuario, no solamente para el manejo de estos OPACs, de estos catálogos en línea, sino también en el uso del correo electrónico, en buscadores, empezaron los primeros buscadores internacionales. Por otro lado, también nos obligó, entre comillas, a los bibliotecarios, a conocer la normalización de la información. Los estándares para catalogar, indizar, clasificar, aparecieron las reglas de catalogación, los tesauros, las tablas de clasificación, que apareció Dewey, las hizo a principios de siglo, pero empezamos a tomar realmente conciencia de la existencia de todo este tipo de materiales con este movimiento. Y bueno, otra de las cosas re importantes y que me la estoy olvidando, es la cooperación entre bibliotecas. A finales del siglo pasado, fue cuando se empezaron a conformar los consorcios para comprar recursos electrónicos, que hoy no existe otra forma de poder adquirir los recursos electrónicos si no estamos asociados a través de una red o a través de diferentes formas para racionalizar los recursos. Es muy distinto poder comprar individualmente a poder comprar en conjunto. Esto fue una secuela del finales del siglo XIX, del siglo XX, perdón. Y bueno, este movimiento, yo creo que lo más importante que dejó es que la capacitación de los bibliotecarios, es que tuvimos que empezar a actualizarnos y poder realizar todas las tareas, para poder realizar todas las tareas que hemos mencionado acá. En realidad, y aparecieron las carreras de bibliotecarios, se profesionalizó el oficio del bibliotecario. Adquirir, conservar, organizar, normalizar, prestar, aprender, alfabetizar, todo eso empezamos a hacerlo nosotros. Entonces, ¿qué me van a contar a mí? Que los bibliotecarios somos estructurados, que nos quedamos en la historia. No, 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 no. Eso no nos lo pueden decir. Acá tenemos la evolución. Y díganme si no. Y fíjense que no solamente se encontró, o sea, así como la evolución de las bibliotecas en el siglo XX fue espectacular, consiguiéndose la diversificación de bibliotecas, el desarrollo de numerosos programas de cooperación, la implementación definitiva de la automatización dentro de la biblioteca, y las nuevas tecnologías, la imagen del bibliotecario también cambia, aunque todavía no tiene el desparpajo y la soltura de hoy. Hasta acá el siglo XX. Y lo anecdótico de este siglo es que en el siglo XX pasa a ser una profesión ejercida mayormente por mujeres que por hombres. Cosa que había sido absolutamente a la inversa hasta finales del siglo XIX. El siglo XIX predominaron los hombres. Acá empezamos a predominar las mujeres. Bueno, y con el siglo XXI llega la sociedad de la información, que tiene distintas características. Empieza la globalización de la economía, la sociedad empieza a ser altamente competitiva, aparecen nuevos sistemas de organización, los cambios son normales y
absolutamente permanentes. Y hay una rápida, hay que tener una rápida adaptación a los nuevos escenarios. El valor de la información comienza a ser distinta, es generado constantemente y en gran cantidad en forma incontrolada, es un instrumento estratégico y perecedero, absolutamente perecedero. Lo que pasó hace un mes, hoy ya es antiguo. Su acceso ya no se limita a un espacio físico, es multimedial, y los nuevos soportes y medios tecnológicos lo que hacen hoy en día es facilitar su acceso. Entonces, la información ya no se encuentra dentro de los muros de la biblioteca. Empieza un panorama distinto. Hay nuevas y variadas formas de publicación. El desarrollo de las tecnologías, como veníamos diciendo, es mayor. Pasa la tecnología de 1 año, 2 años, como pasa con los teléfonos celulares, es vieja. El auge de Internet es mayor. Existen distintas formas de comunicación. Ya no hay solamente el correo electrónico. Hay un notable cambio en la función de las bibliotecas y los servicios son acordes y tienen que ser acordes a los nuevos escenarios. Avanza la tecnología y los usuarios son diferentes. Internet en realidad comienza a ser parte de nuestras vidas y todos los días tenemos que aprender a manejar otro tipo de soporte. No solamente otro tipo de soporte, sino que tenemos que aprender a manejar todos los días una aplicación diferente para poder hacer visible nuestra biblioteca. Y para llegar al usuario, que también tiene otros lugares de reunión, ya no solamente es la biblioteca. ¿Dónde lo encontramos al usuario ahora? En las redes sociales. Entonces nosotros tenemos que aprender a manejar Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, Flickr, llevar la biblioteca a todos esos lugares y aprender a manejarlos. Y además, bueno, pensando en ese mismo usuario digital, nos adentramos en el mundo de los recursos electrónicos y buscamos aliados en realidad para poder adquirirlos y brindarlos. O los buscamos, los encontramos, los localizamos en lugares remotos y los brindamos también. O sea que la biblioteca ya no es solo lo que tiene, sino también lo que puede conseguir. Los textos de estudio e investigación pueden llegar al interesado en cualquier momento y en cualquier lugar. La biblioteca pasa a ser ubicua, no tiene un lugar físico determinado, o lo tiene, pero está en todo tiempo y espacio y momento. Y el bibliotecario está presente allí también, en todo tiempo y espacio. Es el especialista en buscar, encontrar, ordenar y brindar la información. Los usuarios empiezan también a estar en cualquier lado y a cualquier hora, y la biblioteca lo acompaña. Pero bien, yo creo que hasta ahí es hoy. Pero ¿y ahora cómo seguimos? Bien. Me faltó comentarles una sola cosa de lo anterior. Acá los bibliotecarios entramos en pánico, porque además comienza a nivel, en este siglo, comienza un movimiento a nivel mundial y de la mano de la comunidad científica internacional, un movimiento que consiste en proveer acceso a toda la información científica disponible, artículos, monografías, datos de investigación, en forma gratuita para el lector y bajo licencias que permiten
el uso y la explotación de los usuarios sin barreras económicas, legales ni tecnológicas, simplemente teniendo un acceso a Internet. Por ello, los bibliotecarios empezamos, y en eso yo viví la experiencia de ustedes, por ello empezamos a escuchar los bibliotecarios términos nuevos como acceso abierto a la información, y a tener que prepararnos para definir bibliotecas digitales o repositorios institucionales, que en realidad no es otra cosa que lo mismo que tenemos en un espacio físico, en un estante, pero en este caso están en un ámbito virtual. Ya no tenemos libros, sino que decimos tenemos objetos digitales. Hemos tenido que aprender a conocer y manejar plataformas que los contengan, porque ya esos libros digitales no los podemos, objetos digitales no los podemos poner en una estantería. Hemos tenido que aprender a conocer esquemas de metadatos para poder describir y que sean esos metadatos que sean interoperables y que sean cosechables. ¿Qué hacer también con los derechos de autor? Hemos tenido que interiorizarnos en las nuevas licencias de publicación. La verdad que nuestra profesión es admirable. Aprendimos todo esto que he comentado y lo hemos puesto en práctica. Pero ¿ahora qué? Acá aparece esta niñita que se llama Ni idea de las dudas. Y dice, ¿cómo seguimos con esto? Y encima, en una pandemia, sobre llovido mojado, diría mi abuela. Llegó el momento, y este es el momento, de sentarnos y pedir otro buen café, reunidos con nuestros colegas, y volver a reajustar la mirada hacia las necesidades actuales de nuestros usuarios y de la sociedad en general. Este siglo viene movidito, que después no nos digan que la profesión nuestra es estructurada y tranquila. Así que virtualmente e imaginándonos, nos vamos a sentar nuevamente con nuestros colegas y vamos a repensar nuestra biblioteca. Y para ello dije, bueno, vamos a ver qué nos dicen los que saben. Yo no sé qué harán ustedes, pero yo preparé mi café y me lo voy a servir, porque ahora les tengo que contar cuáles son las perspectivas que pueden surgir a partir de este cambio de paradigma que estamos viviendo los bibliotecarios en este siglo y que nos ha tocado la fortuna de poder vivirla. Así que si ustedes tienen café a mano, pueden servírselo también y lo compartimos juntos. Mientras tanto, les voy a ir contando que David Lenkes, que es un estudioso de la nueva biblioteconomía y contextualizador en realidad de la nueva bibliotecología y director de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad de Carolina del Sur. Es una persona que realmente va dando parámetros sin querer y reajustándonos a los bibliotecarios, conceptos que por ahí se nos alejan o se nos disparan. David Lenkes nos dice que, a ver, me están diciendo 5 minutos más. No, ni loca. Bien, las bibliotecas en la actualidad nos dicen que se deben encaminar a ser espacios donde las personas aprendan y construyan sobre el conocimiento,
y en ocasiones sin requerir ningún soporte físico de información. Ni siquiera un libro, ni siquiera un CD, ni siquiera un DVD, nada. Es un espacio tradicional, pero sí con un personal bibliotecario que esté capacitado para facilitar este proceso. La concepción de la biblioteca está enfocada más en los usuarios, su fin primario es la satisfacción y bienestar de los mismos, involucrándolos y facilitándose su desarrollo profesional y personal. ¡Wow! Acá nos están diciendo que no solo los bibliotecarios tenemos que brindar información o cómo llegar a ella, sino que también nos dice que tenemos que facilitar el proceso que existe para transformar esa información en conocimiento. Tamaña tarea nos encomienda este hombre. A partir de esta definición y de esta movida que empieza en el 2010, nace el concepto de biblioteca social, donde dicen que en esta biblioteca tiene que haber 4 espacios que estén interrelacionados, aunque no delimitados físicamente así. Tiene que haber un espacio para la inspiración, otro para el aprendizaje, otro para la reunión y otro para la publicación. Y que las características de estas áreas están dadas por las 4 C: la comunicación, el pensamiento crítico, la creatividad y la colaboración. Bien, pero ¿cómo lo hacemos? Vuelvo a repetir, ¿cuál es el camino? Nuevamente aparece en nuestro camino la UNESCO. ¿Se acuerdan en el siglo pasado? Bien, la UNESCO en su Agenda 2030 marca algunas pautas que pueden ser tomadas por las bibliotecas para avanzar sobre cuestiones que afectan en realidad a toda la humanidad, no solo en cuanto al desarrollo sostenible, sino también a la sostenibilidad ambiental. Fíjense que emite 17 objetivos de desarrollo sostenible, ODS. El cuarto es la educación con calidad. Específica, y cada uno de estos objetivos tiene un desarrollo. A mí me interesaría que ustedes entraran y los leyeran si no lo han hecho, porque a partir de ello pueden surgir ideas que pueden ser servicios muy innovadores. Las bibliotecas pueden contribuir a la concreción de estos objetivos. Si uno los mira, hay muchas de las cosas que nosotros hacemos y que confluyen con los 17 objetivos. No tenemos que olvidarnos que las bibliotecas son realmente plataformas, son auténticas plataformas sociales comunitarias. El futuro de las bibliotecas no es la tecnología, dice David Lenkes, sino la capacidad que posee para construir relaciones, para hacer comunidad, para hacer un espacio participativo, una incubadora de ideas y de innovación. Y en esto me gustaría que ustedes se interiorizaran mucho más en estos temas, viendo las conferencias de Julio Alonso Arévalo, un colega maravilloso, muy simpático y absolutamente generoso de España. Simplemente lo que nos están diciendo es que hay que hacer un espacio de aprendizaje, de renovación y de inclusión. Inclusión es la palabra clave para la biblioteca del siglo XXI. Y eso nos lleva irremediablemente a relacionarlo con el movimiento de hacedores, el movimiento makers. Las innovaciones ya no surgen solamente de las personas, de las grandes empresas, sino que pueden surgir también de las personas. Y se interesan en actividades orientadas a la ingeniería, a la electrónica, a la robótica, a la impresión en 3D, al uso de herramientas de control numérico, así también relaciona otras actividades, como por ejemplo la carpintería, la metalurgia, artes y artesanías tradicionales. La cultura maker promueve el trabajo en equipo y la obtención de conocimientos y resultados en comunidad.
Esto implica un gran desafío para las instituciones educativas, pues las personas deben tener acceso a equipos que muchas veces no poseen. El movimiento Makers es una de las tendencias en la innovación social que quiere acercar la participación ciudadana a espacios públicos. No nos olvidemos que las bibliotecas universitarias somos espacio público, y las bibliotecas, en las bibliotecas cualquier persona puede participar, no hace falta que sean invitarlos, y en la biblioteca todas las personas son bienvenidas. Por lo tanto, puede ser un espacio de hacedor absoluta y totalmente. Los Makerspace, ese movimiento que promueve todo, promueve estos espacios. Se trata en realidad de crear un tercer espacio de generación de conocimientos, donde el aprendizaje no es formal, es experiencial y experimental, y no está dirigido, es ese tercer espacio que se le llama. El primero es la casa, donde uno aprende a caminar y le enseñan a hablar. El segundo es el ámbito formal, el académico. Y estos son los terceros espacios de educación, de generación de conocimientos. Y bueno, el aprendizaje está en el corazón de la biblioteca. Es un conector ciudadano y democrático como no lo son muchas instituciones. Por lo tanto, tenemos que aprovechar que estamos inmersos en ellos. Yo quería hablarles que en realidad de los valores y conceptos de los Makerspace, pero estoy como media ajustadita de tiempo. Pero quiero comentarles también que, bueno, viendo que los contenidos clásicos de las bibliotecas, que han sido siempre los libros, actualmente hay otros autores que también los ofrecen a través de Internet. Entonces nosotros tenemos que reaccionar y debemos reafirmar, reforzar la posición de las bibliotecas con lo que no está en la web y pensar distintas cosas, como por ejemplo, los ODS nos dicen que los valores que promueven los makers es herramientas para el acceso digital equitativo. Y bueno, tenemos que sentarnos y pensar cuáles. Promueve los espacios de afinidad. Tenemos que hacer salas especiales, decir, a ver, hago una sala donde tengo herramientas de carpintería, porque en el ámbito donde estoy inserto tengo personas que se dedican o que pueden diseñar muebles, o tengo la carrera de diseño de interiores, tengo que crear salas especiales. ¿Qué debería ofrecer para estimular el trabajo, el aprendizaje práctico? A esa gente que diseña muebles, una cortadora láser, ¿qué herramientas le puedo ofrecer? Brindo oportunidades para todos. Realmente tengo abierta a toda la comunidad, a toda. Es un espacio de inclusión. Le facilito a los ciegos el llegar a mí. Aprovecho la experiencia de los mayores. O sea, tengo un espacio donde la gente que tiene experiencia viene y cuenta y colabora con los chicos que tienen menos. Propicio la polinización cruzada. Esto está muy bueno, porque en realidad por ahí una sala de descanso hace que nos podamos sentar y conversar. Yo, que soy ingeniero en electrónica, y el chico que es diseñador de interiores, decir, bueno, estoy pensando en crear yo sé que existe esto, pero estoy pensando en crear un control remoto para abrir las cortinas. Yo podría hacerte el control remoto, dice el otro usuario. Eso se llama polinización cruzada. Intercambio de ideas. Y ustedes tienen la suerte de que tienen un ejemplo muy importante en la Universidad Técnica Particular de Loja, donde 4 alumnos lojanos conformaron la iniciativa Ecuador Makers contra el COVID-19, y 10 chicos del país, de Ecuador,
han participado en un proyecto donde se crearon máscaras para el COVID, para entregarle al personal de salud. Y esto también, los makers, lo que hace es lograr conformar alianzas. Fíjense que esa universidad debe haber tenido, seguro, me juego la cabeza, debe haber tenido contacto con el Ministerio de Salud para poder repartirlos. Así que pueden mirar hacia adentro también y tomar el ejemplo. En realidad las bibliotecas Makerspace no son muy diferentes de lo que tenemos. Es simplemente reversionar la biblioteca para brindar espacios y servicios acordes a las necesidades actuales de las personas. Ese objetivo, si uno dice, hago las cosas según las necesidades del momento, colabora en el desarrollo y el bienestar de la comunidad. O sea que le estamos dando a nuestra biblioteca una infraestructura social, no solamente cultural, no solamente educativa, la biblioteca. ¿Y el bibliotecario qué hace? Fomenta el clima de innovación, estimula la colaboración, apoya la participación proactiva y el compromiso, trabaja en la creación y la curación de la información, colabora con el desarrollo de habilidades para que las personas accedan a la información que necesitan, se relacionan con los usuarios para crear y desarrollar servicios. Si no tenemos contacto con el usuario, mal vamos a saber qué pretenden ellos, qué quieren ellos de nosotros. Impulsa acciones para comprometerse con el avance de la comunidad, comunica el valor de la biblioteca, no solamente trabaja hacia adentro, sino que trabaja hacia afuera. Debe prepararse, adaptarse y capacitarse. ¡Wow! Debe prepararse, adaptarse y capacitarse. ¿Y qué hemos hecho hasta ahora? Constantemente nos hemos preparado, adaptado y capacitado. Tenemos que estar muy orgullosos de nosotros mismos. Pero como veníamos hablando de café, dije, justo buscando todas las imágenes estas que fui poniendo, encontré esto, las cualidades de un buen barista. ¿Ustedes saben lo que es un buen barista? El barista es el especialista, el que prepara el mejor café. Y si ustedes encontré esta foto, esta imagen que decía las cualidades de un buen barista. Si ustedes hoy cambian el término café de cada una de estas cualidades y ponen el término información, fíjense, te informa del origen de la información utilizada, te sugiere métodos de preparación, te sugiere métodos para encontrarla. Sabe mezclar el café con más ingredientes, sabemos mezclar las cosas de la biblioteca con otras para hacerlas más florecientes a nuestros espacios. Conoce a los productores de la información que vende, en realidad la damos. Te invita a consumir más y mejor café. Invitamos que cada vez vengan más a nuestra biblioteca. Jamás discriminamos. Compartimos experiencias con otros baristas, con otros colegas bibliotecarios, tostadores y productores. Y dije, wow, nosotros somos baristas de la información. Y ahí me llegó la reflexión de Daniel Lee, donde dice, las bibliotecas son edificios y por sí mismas no hacen nada. Son los bibliotecarios y el personal los que hacen que las cosas sucedan en cualquier biblioteca. Ellos son lo más útil. Tenemos que tener en cuenta que sin nosotros no hay bibliotecas, son meros edificios llenos de cosas. En realidad, los bibliotecarios somos el bombón
que acompaña al buen café. Y que nadie me discuta esto, ¿eh? Reflexión 2. De ser en un primer momento multifunciones, como las diosas hindúes, con un montón de brazos, hoy en día nos podemos sentar, conversar con nuestros colegas y obtener los mejores servicios para nuestros usuarios. Y la muestra está en que si compartimos y vivimos experiencias como la que se vivió en el año 2013, cuando pudimos compartir la capacitación que fuimos a dar a Ecuador, cuando todavía nadie pensaba cómo hacer una biblioteca digital y que yo dije, tranquilos, no se preocupen, esto es más de lo mismo. Hoy en día tienen un producto de esta juntada de bibliotecarios e informáticos, o tienen un producto maravilloso como es la red de repositorios de acceso abiertos del Ecuador. Ojalá que la aprovechen y que, bueno, que esta charla les haya resultado, no sé si productiva, pero sí que los movilice y les sirva para, no sé, como disparador de inquietudes, que bueno, acá estoy y si sirve para algo, en algún momento puedo disipárselas. Esto es todo, ha sido todo por hoy. Muy feliz día, colegas, queridos colegas, y bueno, siempre orgullosamente bibliotecarios. Espero no haberlos aburrido. Y bueno, Patricia querida, no, para nada, por el contrario, la gente en el chat se hace sentir que con las felicitaciones, con el orgullo de ser parte del grupo de bibliotecarios de nuestros miembros. Así que inmenso agradecimiento a ti. Salud con ese salud. café. Salud, porque estamos con el café nosotros también desde acá. Agradecimiento inmenso haberte tenido a ti. Realmente es un tema del que únicamente tenemos una visión muy diferente las personas que estamos fuera de ello, y escucharte hablar con esa dedicación, con esa pasión, créeme que nos deja una imagen muy, muy gustosa a nosotros. Así Yo creo que la parte... mayoría de los bibliotecarios trabajamos con mucha pasión. Yo creo que la mayoría. Así es, y eso es lo importante, ¿no? La pasión que le ponen en cada una de las cosas que hacen, tanto los bibliotecarios como cualquiera de los campos que has hablado el día de hoy. Como tú dices, los baristas dentro de la biblioteca, así que así nos vamos a quedar con esa frase, agradecerte infinitamente, inmensamente por habernos dado tu tiempo, tu información compartida. Nos queda todavía otra de las panelistas del día de hoy, que es Cristina Mantilla, desde Ecuador. Ella es bibliotecaria con gran conocimiento del funcionamiento de bibliotecarias, formada en las nuevas tecnologías y con la experiencia en todo tipo de diseños, organización, planificación y evaluación de bibliotecas. Desde hace 6 años es la coordinadora de bibliotecas de la Universidad Técnica de Ambato y es becada por los Estados Unidos de América por 2 ocasiones para conocer el manejo de las bibliotecas públicas, escolares y universitarias, así también como la administración de dichas bibliotecas. Es máster en docencia universitaria e investigación educativa, especialista en proyectos de investigación científica, especialista en bibliotecnología y más de 32 años de experiencia en bibliotecas universitarias. Otra experta en el tema para que nos acompañe y que se suma a Patricia, así que bienvenida. Cedo ahora la palabra a ti, Cristina. Muchísimas gracias a todas las personas que igual participan en este evento. Les agradezco primero por invitarme a participar con cada uno de ustedes, pues a Javier, ¿no?, que también nos acompañó al inicio, porque siempre también está apoyando no solamente a lo mejor en estos eventos, sino también igual a todas las universidades a través de lo que nosotros igual hacemos, el tema del repositorio y las capacidades que día a día nos van apoyando. A Josefina, como no agradecerle si es la persona que nos está igual mandando sus mensajitos, y ahora que tenemos el chat en donde nos podemos incluso unirnos
a todos los bibliotecarios, nos podemos compartir experiencias y algunas de las cosas que nosotros igual estamos aprendiendo día a día. No sé si es que esperamos un cinquito, sí. Patricia, bueno, nos dio un claro, todavía esperemos, Josefina, te agradezco un cinquito. Si quisiera que, no sé si es que todos me están viendo, porque sí quisiera un poquito complementar, ¿no? Patricia nos ha hablado bastante de este rol del bibliotecario en que nosotros estamos participando. Nos ha hablado los diferentes cambios que se han ido dando del trabajo de nosotros como bibliotecarios, pero diríamos que en la Universidad Técnica de Ambato también nos manejamos el tema de la inclusión, nos manejamos el tema de la sensibilización. Algunos de los asistentes a este evento también a lo mejor nos acompañaron el año anterior a una capacitación en la que dimos sobre la lectoescritura braille. También dimos el manejo de la lengua de señas, porque creemos importante que nosotros como bibliotecarios también tenemos que manejar o tener estas habilidades, de tal forma que si es que algún estudiante, algún usuario, algún docente que tenga alguna discapacidad e incluso a lo mejor una discapacidad auditiva, no tenga problemas en saber que en la biblioteca, en este caso de la Universidad Técnica de Ambato, va a haber personas que le pueden dar la ayuda, le pueden dar el soporte. Entonces, por eso es que incluso, permítanme, todavía no soy experta en este tema, pero sí quisiera saludarles de la forma en cómo nos hemos ido los bibliotecarios de la UTA aprendiendo un poco la lengua de señas, ¿no? E incluso después les voy a presentar también en una presentación de lámina de PowerPoint cómo se saluda en braille, ¿no? Entonces, quisiera buenas tardes, quiero que me vean que es la mano en el medio, buenas tardes, ¿no? Igual con, esto es yo, ¿no? Me llamo, la C, ahí ustedes vayan viendo igual, la R, la I, la S, esta no me sé muy bien, pero bueno, la T, la I, la N, la A, la M, la A, la N, E, la I, la L, A, Mantilla, ¿no? Entonces, igual yo trabajo en la universidad, o puedo decirle en la U, T, A, en la UTA, ¿no? Entonces, yo quiero decirles a todos feliz Día del Bibliotecario. Entonces, esa es la manera que ustedes sí quisiera que vayan viendo cómo nosotros un poquito, los bibliotecarios, hemos ido un poquito aprendiendo, ¿no? Entonces, de la misma forma, en braille, que son los cajetines, que es lo que muchos de los compañeros aprendieron también en el curso de lectoescritura braille. Entonces, está de la misma manera. Buenas tardes, yo soy Cristina Mantilla, trabajo en la UTA. Feliz Día del Bibliotecario. Esto es, diría, nuestra carta también de presentación como bibliotecarios en la UTA, e incluso nuestro logo de Biblioteca UTA, que no sé si le están viendo. Muchos a lo mejor pueden pensar, o sea, igual aquí nosotros tenemos, podría ser el lomo del libro, puede ser, significa el lomo del libro, pero al mismo tiempo ustedes pueden ver que es una laptop, porque estamos igual nosotros trabajando con la tecnología, estamos trabajando con los libros. Esto que ustedes visualizan son las hojas de los libros, pero que también son las discapacidades que en la universidad tenemos.
discapacidad auditiva, visual, física y, la discapacidad auditiva, física e incluso sensorial, ¿no? Entonces, para que ustedes también un poquito vayan viendo que cambiamos nuestro logo de la biblioteca, ¿no? Teníamos otro en el que teníamos como que se visibilizaba una carita sonriente, pero creímos también importante desde nuestro logo de biblioteca cambiarle para que también desde el logo sea incluyente. La Universidad Técnica de Ambato se maneja un proyecto que es educación inclusiva, una educación para todos. Quisiera compartir con ustedes también un video antes de que conversemos, un diálogo, ¿no?, entre cada una de las personas que están participando en esta conferencia. No sé si me ayudas, querida Josefina. Sí, Cris, danos un par de minutos. Ya. Hasta que que ya Josefina nos ayude. Ah, no, ya está. Hasta que un poquito Josefina ya le ponga en marcha el video, yo quería comentarles que la Universidad Técnica de Ambato tiene el proyecto Educación Inclusiva, una educación para todos. En base a eso, pues a través de la biblioteca de la institución, siempre estamos trabajando y dando apoyo a los estudiantes con discapacidad. En la universidad, de igual manera, tenemos estudiantes con discapacidad física, con discapacidad auditiva, con discapacidad visual, a quienes nosotros estamos constantemente dando el apoyo desde la biblioteca hacia igual los estudiantes. Diríamos que por temas incluso de evaluación hemos solucionado un tema de discapacidad física para que existan las facilidades necesarias para que las personas puedan movilizarse dentro de los predios de la institución. Ahora sí, podemos correrle. Comprometida con avanzar en la construcción de una sociedad justa, sostenible, incluyente, democrática, solidaria y respetuosa de la dignidad humana, alcanzando así una política de educación inclusiva, una educación para todos. La Universidad Técnica de Ambato día a día presenta diferentes estrategias para garantizar la inclusión en la educación porque estamos conscientes de la necesidad de avanzar en la construcción de una cultura inclusiva. Se pretende dotar a las nuevas generaciones de respeto a la diversidad y de empatía hacia la diferencia, abordando sobre todo los valores morales como la libertad, la igualdad, la solidaridad, el diálogo, la responsabilidad, el trabajo en equipo, la interculturalidad, la justicia social o la empatía. Es así, el liderazgo de la Biblioteca General, el rol orientador de apoyo, el trabajo personalizado que se brinda a través del servicio de la TIFO Biblioteca, la cual permite proporcionar a cada persona las ayudas y los recursos que necesita para que esté en igualdad de condiciones, de aprovechar las oportunidades educativas y aprender a niveles de excelencia. En este mundo todos somos diversos. Y si has nacido o adquieres alguna deficiencia o alteración física, intelectual, sensorial o mental, la sociedad debe permitir la participación de todos, sin muros o barreras para ejercer nuestros derechos. Diversidad funcional. Todos nos movemos, todos nos comunicamos y todos pensamos, solo que lo hacemos de manera diferente, más rápido o más lento o con dificultad. Pero cuando la dificultad es permanente, se le llama discapacidad.
Y puede ser motriz, sensorial, intelectual, psicosocial. Barreras son muros que las personas colocan con su actitud o con cosas que no podemos usar todos fácilmente. Ir a la escuela es un derecho de todas las personas y también de quienes tenemos alguna discapacidad. En la escuela tienen la obligación de enseñar en braille si eres ciego. Algunos alumnos son personas con discapacidad intelectual y tienen dificultades para entender los textos escritos. Ellos necesitan que los textos sean sencillos y fáciles de leer. Necesitamos maestros capacitados para que todos comprendan lo que se dice en clase. La Universidad Técnica de Ambato, comprometida con avanzar en la construcción de una sociedad justa, sostenible, incluyente, democrática, solidaria y respetuosa de la dignidad humana, alcanzando así una política de educación inclusiva, una educación para todos. Estimada Cristina, tenemos el audio cortado. Espero que ustedes hayan podido ver en este video también el tema de las discapacidades y que muchas de las veces el problema que tienen los estudiantes que tienen discapacidad y que ingresan a la universidad somos nosotros mismos. En ese sentido, la Universidad Técnica de Ambato siempre está primero sabiendo cuántos estudiantes con discapacidad o con cuántos estudiantes con discapacidad contamos en el semestre. Con el apoyo de la Dirección de Bienestar Universitario, nosotros tenemos un conocimiento de qué discapacidad nomás hay en la universidad y cuántos hay, y si es que algún estudiante nuevo han ingresado en el nuevo semestre. Eso nos permite a nosotros también como bibliotecarios, primerito, saber si es que hay un estudiante con discapacidad visual, entonces nosotros tenemos que trabajar con los docentes para pedirles primero igual el sílabo, para pedirles la bibliografía, de tal forma que los libros que han ubicado como bibliografía, nosotros revisamos si es que tenemos el digital en las bases de datos y si no, pues le digitalizamos los libros y le entregamos al estudiante. Esa es nuestra tarea que hacemos como bibliotecarios. De la misma manera, vemos con el estudiante con discapacidad auditiva, la Universidad Técnica de Ambato tiene aprobado, por ejemplo, una persona que le dé el acompañamiento a la persona con discapacidad auditiva. Le paga un intérprete para que le pueda dar la ayuda. De tal forma que el estudiante viene con el intérprete a la biblioteca y busca la información que requiere, porque nosotros no le podíamos entender cuál era su requerimiento o él no podía venir solo sin su intérprete, porque no había quien le pueda entender. Entonces, de ahí surgió esa necesidad de que nosotros también como bibliotecarios vayamos aprendiendo la lengua de señas. Y incluso como universidad, el año anterior se aprobó también que para que el estudiante con discapacidad cognitiva se le dé un apoyo con el nombre de un profesor sombra, ¿no? Entonces nosotros también tenemos aprobado eso, de que de acuerdo al porcentaje de discapacidad cognitiva que tiene el estudiante, tiene derecho a tener un profesor que lo han llamado como profesor sombra. Eso es lo que, por ejemplo, el profesor sombra siempre será el que tendrá un contacto con nosotros, con los bibliotecarios, quienes le daremos el soporte en cuanto a la bibliografía, en cuanto a la información que la persona requiera, que el estudiante requiera. Eso es lo que, por ejemplo, yo les podría conversar como experiencia en la Universidad Técnica de Ambato. Además que nosotros, por ejemplo, el momento en que conocemos, si es que hay un estudiante en el aula, nosotros trabajamos con el tema de la sensibilización, que es lo que un poquito les voy a mostrar ahora. Entonces, el tema de mi presentación es la sensibilización desde la biblioteca para las personas con discapacidad. Cada uno de nosotros sabemos que dentro de lo que es
la ley, dentro de los derechos que se reconoce a la persona con discapacidad, en el artículo 47, en la Constitución nos indica que la educación especializada para las personas con discapacidad intelectual, y el fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y programas de enseñanza específicos, el acceso a mecanismos, medios, formas alternativas de comunicación, entre ellos la lengua de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema braille. En la ley nos indica que tenemos que tener todos los recursos para que las personas con discapacidad puedan acceder a la educación. ¿Te has dado cuenta de la forma en la que te expresas o diriges a una persona con discapacidad? Cada uno de nosotros en este momento, si quisiera que pensemos un poquito cómo es nuestra actitud, cómo es lo que nosotros hacemos, le ayudamos, no le ayudamos, qué hacemos cuando nos topamos o trabajamos con una persona con discapacidad. Entonces, ¿quién es una persona con discapacidad? Sabemos que puede ser una persona con discapacidad, ya lo dijimos anteriormente, física, auditiva, puede también ser visual, cognitiva, ¿no? Entonces, pero nosotros a veces, la persona que sufre o padece de una discapacidad, nosotros, ¿qué les decimos? Personas con capacidades diferentes, capacidades especiales, o las personas igual normales, ¿no? Pero nosotros a veces no les tratamos de la manera correcta. Entonces nosotros aquí les puedo decir que, por ejemplo, a una persona con discapacidades, la persona que vive con una condición de discapacidad, o le decimos una persona directamente es una persona con discapacidad. Las personas con discapacidad pueden o no requerir de herramientas o ayudas técnicas para realizar sus actividades, pero esto no les convierte en unas personas que sean anormales. Se debe descartar varios conceptos equivocados y de uso frecuente al referirnos a la discapacidad o a las personas con discapacidad. Discapacitado, deficiente, que es enfermito, incapacitado, inválido, minusválido, inútil, lisiado. Simplemente es una persona con discapacidad. Aquí, al referirnos, nosotros tenemos que tener bien claro que ser diferente no es un problema. El problema es ser tratado diferente. La discapacidad física. Incorrecto, como nosotros decimos, es cojo, paralítico, mutilado, tullido, postrado, incapaz o impedido hacer alguna cosa. Lo correcto es una persona con discapacidad por deficiencia motriz o física. ¿Cómo actuar con una persona con discapacidad por deficiencia física o motriz? Primerito, nosotros decimos que hay que preguntarle si le ayudamos, porque a veces somos tan ayudadores y a veces la persona no necesita. Entonces, lo primero es preguntarle si necesita nuestra ayuda. No tocar sus muletas, su silla de ruedas o cualquier ayuda técnica, menos que la persona nos esté pidiendo la ayuda. Y lo mismo, cuando estamos con una persona que utiliza silla, lo que se pide es que la persona que está hablando se baje a la altura de la persona que está con silla de ruedas. La discapacidad por deficiencia visual. Lo incorrecto, o como nosotros a lo mejor decimos, es invidente, la cieguita o el cieguito, ¿no? O es débil visual o es corta de visión. Lo correcto es una persona con deficiencia visual o directamente es una persona ciega o de baja visión. En la Universidad Técnica de Ambato nosotros tenemos una persona que nos ayuda directamente con las personas con discapacidad visual, que es Patricia Lema. Por su misma baja visión, entonces ella trabaja directamente con todos los estudiantes que tienen discapacidad visual, ayudándoles en sus tareas, ayudándoles en sus maquetas, ayudándoles en sus trabajos. Ella nos guía a cada uno de nosotros, el personal de biblioteca, nos guía cómo debemos apoyar en ese trabajo, porque a veces los estudiantes vienen a la biblioteca y nos piden o le piden a Patti que les ayude en algún trabajo a sí mismo que es de forma inmediata. Entonces, nosotros trabajamos igual en equipo y le ayudamos a que pueda hacer su trabajo de manera rápida.
pero también igual cuando vemos que hay un trabajo que el docente ha mandado, que pensamos que no debería hacerlo de esa forma, porque el estudiante es con discapacidad visual, también igual conversamos o que se le dé más tiempo. No que no le mande el trabajo, pero que sí se le mande con más tiempo. Y esto se coordina también con la Dirección del Bienestar Universitario, que hay una persona específica que da el soporte académico al estudiante. Esto es una de las presentaciones en donde ahí se ve, por ejemplo, a la derecha, es mi compañera Patricia Lema, que es la que enseña a los estudiantes que van a ser los futuros docentes en las distintas unidades educativas, les enseña a leer y escribir en braille. También tenemos el proyecto, la fotografía del medio que dice, ponte en mi lugar. Les hacemos a los docentes, a los mismos compañeros de clase, del aula donde está el compañero con discapacidad, le hacemos que viva esa experiencia de caminar tapado los ojos, que viva la experiencia de caminar en silla de ruedas, que viva la experiencia de caminar con muletas, para que ellos sientan lo que el otro está sintiendo y no a lo mejor nuestra actuación, nuestra manera de comportarnos con el compañero sea de hacerle de menos, excluirle o a lo mejor no querer hacer un trabajo en equipo con la persona que tiene una discapacidad. Entonces nosotros sí nos manejamos de este tema de las bibliotecas inclusivas en la UTA con cada uno de los compañeros o estudiantes que tienen una discapacidad. La discapacidad por deficiencia auditiva, igual, siempre, por ejemplo, esta palabra, y siempre recordaré, tenemos una compañera bibliotecaria que nos corrige, ¿no? Una persona que sea sorda no significa que sea muda. Y entonces, y es la palabra más, que se diría, la más común que nosotros a veces le decimos. ¿Es una persona con deficiencia auditiva o es una persona sorda? De igual manera, en la deficiencia intelectual, entonces igual, retrasado mental, mongol, tonto, a lo mejor tarado, inútil. Lo correcto es una persona con discapacidad, con deficiencia intelectual. Y es lo que nosotros ya les dije al inicio, y es lo que nosotros como universidad, es algo bueno que estamos cada vez aprobando, que tengamos la persona o el estudiante con discapacidad o deficiencia intelectual, tiene un profesor sombra que será la persona que le ayudará en sus tareas. Esto es, diríamos, este es uno de los eventos que nosotros hicimos hace 2 años, un evento a nivel nacional. Muchos de los compañeros a lo mejor participaron. Trajimos, por ejemplo, a una persona de Colombia que nos habló del tema de la inclusión, que nos habló cómo nosotros también debemos ser con las demás personas, ¿no? Porque incluso aquí les pongo, no se considera la discapacidad solamente como una condición médica, sino más bien como el resultado de la interacción entre actitudes negativas o de un entorno no propicio, ya sea de exclusión o de restricción. Aquí participó esta banda sinfónica que es del Consejo Provincial, en donde los integrantes de esta banda sinfónica son de diferentes discapacidades, ¿no? Y ellos nos acompañaron en este evento para que cada uno de nosotros, como bibliotecarios, nosotros mismos que nos sintamos esa necesidad de indicar a las demás personas que tenemos que incluirles a todas las personas, apoyarles a todas las personas. Nosotros mismos como bibliotecarios no hacer ninguna discriminación. Si nosotros nos esforzamos por gestionar los recursos, nosotros nos esforzamos por gestionar la información para todos los estudiantes, que también sea de la misma manera para todas las personas que tienen discapacidad, ¿no? Que demos mayor atención, sí, a cada una de las personas que tienen discapacidad. Que en la universidad de cada una, en la que pertenecen cada una de ustedes, en las instituciones en las que pertenecen cada uno de ustedes, tengamos bien claro cuántas personas con discapacidad tenemos, cuál es nuestro rol, cuál es nuestro trabajo. Yo les había contado, nosotros digitalizamos la información, los libros. Estamos constantemente
con los estudiantes. Tenemos un chat en donde ellos nos pueden indicar, Cristina, necesito esta información, Patti, necesito esta información, no puedo descargarme estos libros, y damos el soporte inmediato. De la misma manera como trabajamos con esos estudiantes, que es la comunidad universitaria, con mayor razón con los estudiantes con discapacidad. Entonces, esa es la experiencia que yo les he querido, pues, compartir con cada uno de ustedes, ¿no? La discapacidad es solo una condición de vida, no una limitación. Que nosotros seamos o interactuemos con todos los usuarios, con todos los estudiantes. Hace unas 2 semanas yo tenía una conversación con una docente y me decía, Cris, en la Facultad de Terapia Física hay un estudiante con baja visión y los otros compañeros no quieren hacer equipo con él.